anterior. Espero no haya dudas. Si hay dudas o comentarios, pues recuerden que lo podemos ir resolviendo conforme la sesión se vaya transmitiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué tema estuvimos trabajando la semana anterior, muchachos? Recuérdenme, por favor, porque a mí se me olvidan las cosas y entonces necesito saber qué tema estuvimos hablando en la clase anterior. Lo del mol, ¿no? Así es, exactamente, estuvimos hablando sobre mol. ¿Recuerdan qué es un UMA? Muchachos, ¿sí recuerdan qué es un UMA o no? Se define como la masa, ¿no? Así es, Kenia. Bueno, un UMA se define prácticamente, o un UMA hace referencia a la unidad de masa atómica, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de, digamos, bueno, en la clase anterior estuvimos trabajando lo que era mol y masa molar. Entonces, un UMA es la cantidad, la unidad de masa atómica que tienen los elementos dentro de un compuesto. Y que bueno, esto nos permite a nosotros saber o conocer lo que era la masa molar en su determinado momento, ¿verdad? De un elemento químico o de una reacción química que nosotros estemos analizando. En la clase anterior vimos varios ejercicios en cuestión a al uso del mol, ¿verdad? Cómo nosotros sacábamos la masa molar en los elementos. Si se acuerdan, ¿verdad? Porque espero tengan su tabla periódica también a la mano. Vamos a estar haciendo esta actividad en un principio. Antes que iniciemos el otro tema, porque sí es importante que vayamos recordando, vamos a calcular la masa molar de estos tres compuestos. No sé si los alcancen a ver. El primero es NH3, que es amoníaco. Se los voy a poner aquí en permítanme, se los voy a poner aquí en la presentación. Les voy a poner una tablita nada más, un cuadrito, para que ustedes hagan esa actividad en un primer momento. ¿Sí? Vamos a obtener la masa molar de amoníaco. Lo voy a poner aquí. Aquí tenemos la segunda, que es ácido sulfúrico, H2SO4. Y la tercera, que es hidróxido de calcio, sea OH. ¿Ok? Ok. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Eso va a ser... Ok, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a calcular la masa molar de estos tres elementos. Amoníaco, ácido sulfúrico e hidróxido de calcio, para que nosotros hacemos un recordatorio prácticamente de la clase anterior. Por favor, empiecen a hacerlo y ahorita continuamos con la temática. Si tienen dudas, me dicen, por favor. Hola, Carla, muy buenos días. Emir, son los que se van sumando. Julio, buenos días.
Adelante, Emi. Ok, vamos a ir avanzando. Espero que ya tengan ustedes un poco la información para que nosotros vayamos complementando nada más. Vamos a borrar aquí esta parte para hacerlo un poquito más rápido y entre todos, ¿verdad? De amoníaco tenemos aquí NH3. ¿Cuál es la masa atómica de nitrógeno y la masa atómica de hidrógeno? ¿Cuál es la masa atómica de nitrógeno? 14.0. 14.0, entonces lo redondeamos y nos quedamos en 14, ¿verdad? ¿Cuántas moléculas de nitrógeno tenemos? Tenemos solo una porque el nitrógeno no tiene ningún subíndice o alguna molécula que nos determine alguna otra variante, entonces vamos a multiplicar 14 por 1, que es igual a 14, ¿vale? ¿Y cuánto es la masa atómica de hidrógeno? 1.07. Así es, 1.07, entonces lo redondeamos y nos queda a 1. Pero este sí lo multiplicamos porque tenemos 3 átomos de hidrógeno, entonces multiplicamos 1 por 3 y nos da 3. Sumamos nuestras masas atómicas, en este caso, bueno, ya nuestras masas molares, 14 más 3 nos da un resultado de 17 gramos mol. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el resultado de amoníaco, o esa es la masa molar o molecular de amoníaco. 17 gramos mol. ¿De acuerdo? Ahora vamos con ácido sulfúrico. Aquí lo borramos. Tenemos ácido sulfúrico, igual tenemos aquí, pero tenemos 3 elementos. Permítanme un momento. Tomé un marcador de agua. Entonces lo único que nos va a provocar es que se manche el pizarro. Bueno, ahí está. Tenemos 3 elementos, que es hidrógeno, azufre y oxígeno. Vamos a poner nada más para acá. De hidrógeno ya sabemos que su valor es de 1.07, nos quedamos en 1, lo multiplicamos por 2, nos da 2. Azufre, ¿cuánto es la masa atómica de azufre? 32. 32, perfecto. Y en este caso, igual, 32 por 1, porque no tiene ningún subíndice, nos da 32. ¿Y de oxígeno? 15.99. Así es, muy bien. 15.99 lo redondeamos y nos da a 16. Pero si tenemos oxígeno y tenemos 4 átomos de oxígeno. Entonces vamos a multiplicar 16 por 4, que nos da un total ¿de cuánto? Un total de 64. 64. Así es, Lupita, muchas gracias.
Entonces vamos a sumar todos los resultados de nuestras masas molares. 64 más 32 nos da 96, más 2 de oxígeno, nuestro resultado va a ser de 98 gramos mol. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? ¿O se lo van haciendo ustedes? Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Y el último. Ahí está. En el último, que bueno, vamos a tener hidróxido de calcio, vamos a determinar también primero o sacar los elementos, perdón, que estamos utilizando. Es calcio, oxígeno e hidrógeno. ¿Qué sucede cuando tenemos un número afuera de los paréntesis? Muchachos, chicas, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un número? Así es, David, perfecto, se tiene que multiplicar. Entonces, 2 por 1 nos da 2, 2 por 1, 2. Entonces, van a ser 2 moléculas de hidróxido prácticamente. Entonces, calcio, ¿a cuánto equivale la masa atómica de calcio? 40. 40, perfecto. Entonces, tenemos 40 por 1, porque solo tenemos una molécula, igual a 40. Oxígeno, ya vimos que es de 16 por 2 igual a 32. E hidrógeno, que es de 1 por 2 moléculas, nos da igual a 2. Sumamos y este es nuestro resultado. 74 gramos mol. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios sobre esto? ¿Me podría volver a explicar la última, maestra, por favor? Sí, Jimena, con gusto. Mira, en el segundo tenemos un hidróxido de calcio. Entonces, tenemos una molécula o un átomo de calcio y su masa molar es de 40. Entonces, como solo es una molécula, multiplicamos 40 por 1, nos da 40. Aquí, igual que sucede con las matemáticas, ahí son las leyes de los exponentes y todo eso, aquí vamos a estar utilizando los subíndices, perdón. Entonces, tenemos aquí, nos está indicando que son 2 átomos de este compuesto que está entre paréntesis, que es es un hidróxido prácticamente. Entonces, como el subíndice está multiplicando, los paréntesis indican multiplicación, entonces vamos a multiplicar 2 por un átomo de oxígeno, nos da a 2 átomos de oxígeno. Entonces, si cada oxígeno tiene una masa atómica de 16, ese lo multiplicamos por 2 y nos da 32. El hidrógeno también tenemos una molécula y lo multiplicamos por los 2 átomos que tiene, entonces serían 2 átomos de hidrógeno, es igual a a 1 de masa atómica, por los 2 átomos nos da 2 moléculas o 2 átomos de hidrógeno. Entonces, si lo sumamos todo, nos da un total de 74 gramos mol. Ese sería nuestro peso total de el compuesto hidróxido de calcio. ¿Sí, Jimena? Sí, maestra, gracias. Ok, de nada. Y bueno, ¿sí recuerdan cuál es la constante de las partículas de un elemento o de un compuesto? Acuérdense que en este caso, en lo que es la estequiometría, las masas molares pueden variar. No es lo mismo la masa molar en este caso de se me fue aquí de amoníaco, no es lo mismo de ácido sulfúrico o de hidróxido de calcio. Las masas molares varían 17 gramos mol, 98 gramos mol y 74 gramos mol, pero va a haber una constante de proporcionalidad, que es el número de partículas que contiene un compuesto. ¿Alguien recuerda cuál es ese número de partículas? Esa constante, ¿no? Si no lo recuerdan, se los vuelvo a poner aquí. La constante que siempre va a tener cualquier elemento
cualquier compuesto siempre va a tener una misma cantidad de partículas y esa comprende a 6,023 por 10 a la 23, ¿sí? No se les olvide, por favor, es una constante que todo el tiempo va a estar inmiscuida, ¿sí? Esa es la variante o esa es la cantidad que nosotros vamos a tener en cuestión a las partículas dentro de un compuesto o un elemento. Si fuera un hidrógeno, bueno, digamos nada más, aquí vamos a tomar un nitrógeno, este tiene de partículas 6,023 por 10 a la 23. Si fuera calcio, también, aunque fueran 5 partículas de calcio, van a tener en total 6,23 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? O partículas, perdón, son partículas. Entonces, recuerden esos datos nada más y creo que no hay mucha duda o en cuestión a este tipo de ejercicios, ¿verdad, muchachos? Sí, vamos bien entonces por el momento. ¿Dudas o comentarios? Ninguna, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. El tema que vamos a estar trabajando, obviamente, es el bloque 1, que se llama estequiometría. Vamos a ver estos aspectos. El tema 2, que es el reactivo limitante, y el rendimiento de reacción. ¿Qué entendemos cuando nosotros hablamos de límite? ¿Qué es un límite para nosotros? ¿Qué sería un límite para ustedes? ¿No? Bueno, vamos a continuar y ahorita espero sus participaciones. Entonces, vamos a estar viendo este reactivo limitante y rendimiento de reacción. Esos son los temas que vamos a trabajar en esta sesión. El propósito del bloque, que es el bloque número 1 que estamos trabajando, es que apliquen ustedes como estudiantes la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos, que tiene un impacto económico, ambiental y social. Ya habíamos visto la semana pasada que un mol pues prácticamente nos hace referencia a la cantidad de materia que vamos a tener en un elemento, en un compuesto o en algo que nosotros queramos utilizar. Y bueno, esto lo vamos a ir viendo cómo es que podemos irlo cuantificando de acuerdo a los procesos químicos. Ya decíamos, si queremos nosotros amoníaco, pues vemos la cantidad de masa que contiene el amoníaco, y así cada uno de los compuestos, a lo mejor de calcio, de sal, de sodio, de lo que nosotros queramos, ¿sí? El aprendizaje esperado es que ustedes como estudiantes puedan interpretar reacciones químicas de procesos presentes en su entorno, resolviendo problemas en los que intervienen reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento sea incompleto para regular aspectos económicos y ecológicos. Eso es lo que se pretende con cada uno de estos aspectos. Les voy a proyectar un video donde vamos a ver nosotros cuál es la definición de estequiometría y qué función tiene en esta área de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Déjenme, les presento el video, ustedes me indican también si se ve o no se ve. ¿Me indican si se alcanza a ver la pantalla? Sí, maestra. Ok, bueno, vamos a proyectarlo para ver, para observar la información. Espero se escuche, me indican también ustedes, sino para tener la presentación. Hola alumnos del preuniversitario CEPET. En esta cápsula veremos los principios básicos de la estequiometría. Estequiometría. Aunque la palabra suene complicada, usamos la estequiometría todos los días en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para calcular cuánta materia prima debemos usar
para obtener una cierta cantidad de productos, como 50 pasteles, 20 poleras o 100 zapatillas. Por definición, la estequiometría mide las proporciones cuantitativas en una reacción química, es decir, permite establecer las relaciones numéricas entre gramos, moles y partículas elementales en una reacción química. Veamos una aplicación de la estequiometría en la vida real. Imaginemos que hacemos un jugo de naranja. La naranja, el agua y el endulzante serían los reactivos y el jugo de naranja el producto final de dicha reacción. Pero para que el producto, el refresco de naranja, resulte de una óptima calidad, los reactivos, naranja, el agua y el endulzante, deben calcularse en las proporciones adecuadas. Es importante que manejen tres conceptos para entender la estequiometría: mol, número de Avogadro y masa molar. Mol es una unidad de medida, como lo es el kilogramo o el metro, pero que mide la cantidad de sustancia. Es importante que sepan que la cantidad de partículas elementales que encontramos en un mol de cualquier sustancia siempre va a ser la misma. ¿Y cuántas partículas tiene un mol?, se preguntarán ustedes. Un mol de cualquier sustancia siempre tendrá 6,022 por 10 elevado a 23 partículas elementales, valor que corresponde al llamado número de Avogadro. Número de Avogadro. Para entender este concepto, veamos el siguiente ejemplo. Pensemos en una docena. Tanto una docena de huevos de gallina como una docena de huevos de avestruz corresponden a 12 unidades, independientemente de su masa o tamaño. Pero si ponemos esos huevos en una balanza, ésta se inclinará hacia los de avestruz porque tiene mayor masa. Ahora veámoslo con mol. Lo mismo ocurre con un mol de huevos de gallina y de avestruz, los que implican la misma cantidad de huevos, 6,022 por 10 elevado a 23, aunque su masa evidentemente no será la misma, pues dependerá de la masa de cada huevo. Masa molar. En el ejemplo anterior, los huevos de avestruz tenían una masa mucho mayor que los huevos de gallina, lo cual es fácil de deducir al ver y comparar los tamaños. Pero ¿cómo lo averiguamos cuando trabajamos con elementos químicos? De forma sencilla, vamos a una tabla periódica y el número que se encuentra abajo del elemento corresponde a la masa atómica, cuyo valor numérico es equivalente a la masa molar. Por lo tanto, un mol de átomos de carbono tendrá más masa que un mol de hidrógeno. Estudiantes, deseamos que haya sido de gran ayuda el video de estequiometría que realizamos para ustedes. Ok, ¿qué les parece entonces el video? ¿Ya complementaron un poquito más la información? ¿Sí se alcanzó a ver bien, a escuchar? Sí, maestra. Ok, entonces si se dieron cuenta, ahí ya hablábamos un poquito más ya de lo que es la función de la estequiometría, en donde se nos dice que pues la estequiometría la tenemos o la presentamos en todo momento. Desde el simple hecho de que nosotros queremos hacer algún, bueno, ahí ponen el ejemplo, algún jugo de naranja para nosotros, sí, cuando nosotros queremos también hacer, no lo ponían como ejemplo, pero cuando nosotros queremos hacer una comida, también interviene esta parte de la estequiometría. No vamos a decir, pues le voy a poner tal elemento a mi comida o eso, no, pero en cuestión a las proporciones, ¿sí? Nosotros cuando hablemos de estequiometría vamos a ver prácticamente esas proporciones que vamos a utilizar en un determinado compuesto. Y bueno, lo vamos a ir viendo ahorita en nuestra presentación. Tenemos aquí la definición de estequiometría, si la pueden anotar, tomar captura o eso para que la vayan teniendo, porque posiblemente en sus evaluaciones vengan estas definiciones. Tenemos que la estequiometría es el cálculo para una ecuación química balanceada que determinará las proporciones entre reactivos y productos en una reacción química. ¿Qué quiere decir que determina proporciones? Pues prácticamente que nos permite a nosotros conocer qué cantidad exacta vamos a utilizar
para desarrollar una ecuación química, para hacer un compuesto o para determinar cualquier reacción que nosotros queramos utilizar. Por ejemplo, si vamos a hacer cloruro de sodio, debemos de ir balanceando qué cantidades vamos a utilizar, tanto de cloro como de sodio, para que nuestro compuesto nos salga como nosotros lo estamos solicitando. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, pues la estequiometría nos ayuda a nosotros prácticamente a balancear esa ecuación y a determinar los cálculos necesarios para hacer una reacción química. Y esto para tener también los productos que nosotros deseemos utilizar. Ahora vamos a ver dos aspectos muy importantes dentro de la estequiometría, que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. En un principio yo les preguntaba a ustedes que qué era una limitante, para que a ustedes qué es un límite. Pues cuando nosotros hablemos de un límite, es algo que ya no vamos a poder utilizar o es el tope final para hacer algo. Supongamos ustedes en su casa les dicen, bueno, ¿puedo, familia, puedo salir a una fiesta? Sí, pero el límite de hora es a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, no sé, pero les ponen un límite, ¿sí? Entonces, a partir de eso, si ustedes no llegan a cumplir, puede ser que haya represalias, algún castigo o alguna situación, un regaño, etcétera. Sucede prácticamente lo mismo en la química. Cuando nosotros ponemos un límite, pues hasta ahí es el tope de donde nosotros podemos realizar una reacción. Continuamos. Entonces, primero vamos a ver qué es una ecuación química. Una ecuación química es la representación de las fórmulas químicas que describen las identidades y cantidades relativas de los reactivos y productos involucrados en una reacción química. Entonces, por lo tanto, una ecuación me permite prácticamente formular y representar de una forma simplificada las fórmulas o los elementos que voy a utilizar para una reacción o un compuesto. Y bueno, tenemos aquí las partes de nuestra ecuación química. Si se dan cuenta, tenemos ahí ya nuestras fórmulas, en donde la primera son los reactivos. Tenemos un hidróxido de carbono y tenemos 2 átomos de oxígeno. Y bueno, ya tenemos aquí en la segunda parte, tenemos nuestros productos, que al combinarse tenemos dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Entonces, los reactivos son los que vamos a utilizar y los productos es lo que se genera con esos reactivos. Y tenemos aquí el subíndice, es el número de átomos del elemento que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos aquí el subíndice de hidrógeno es 4, entonces quiere decir que estamos utilizando 4 átomos de hidrógeno. Y aquí tenemos un subíndice que es de oxígeno y nos dice que estamos utilizando 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Igual lo tenemos en esta parte, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y tenemos el coeficiente, que es el número de moléculas que vamos a tener en una ecuación química, ¿sí? En este caso aquí nos está diciendo que tenemos 2 moléculas de oxígeno y aquí nos formulan 2 moléculas de agua. ¿De acuerdo, muchachos? Y bueno, la ecuación química pues a nosotros nos permite prácticamente verificar los elementos que vamos a reaccionar o que vamos a combinar para hacer un producto nuevo. ¿Preguntas o comentarios sobre qué es una ecuación química? Ninguna, maestra. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Ahora, vamos a ver qué es un reactivo limitante. Dentro de la estequiometría mencionábamos nuevamente un reactivo limitante. Es una reacción química y el reactivo limitante va a ser aquel que determine cuánto producto se va a obtener. Si yo quiero hacer, supongamos, 5 galletas, pues mi reactivo limitante es el que me va a determinar si puedo o no hacer esas 5 galletas. A lo mejor no me alcanza la harina o no me alcanza la mantequilla o X producto,
y por eso me impide que yo pueda obtener mis 5 galletas, y a lo mejor en vez de esas 5, solo obtengo 4. Entonces mi reactivo limitante va a ser el que me va a determinar qué cantidad de producto voy a obtener en mi ecuación. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo. Dice, si tenemos 5 salchichas y 4 panes, ¿cuántos hot dogs podemos hacer? Observemos la imagen. Tenemos ahí las 5 salchichas, pero solo tenemos 4 panes, que viene siendo el reactivo limitante. ¿Por qué es el reactivo limitante el pan? ¿Alguien me puede decir? De acuerdo a la imagen, ¿por qué el pan sería el reactivo limitante? Muchachos, ¿sí están presentes? Estoy esperando sus participaciones. ¿Por qué consideran ustedes que el pan va a ser el reactivo limitante? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, ¿por qué el pan va a ser mi reactivo limitante? Porque si, por más que yo quiera hacer otras hot dog, prácticamente no me va a salir. Un hot dog se compone por el pan, la salchicha y, bueno, los demás condimentos. Entonces, mi rendimiento teórico, en general, pues va a ser de 4 hot dogs que los voy a estar realizando. Y, dice, pues, la salchicha sobrante, pues me va a ser mi reactivo en exceso, porque pues es lo que me sobra prácticamente. Y si se dan cuenta, el reactivo limitante es el que me va a determinar el número de compuestos de productos que yo voy a obtener. En este caso, pues solo tengo 4 panes, pues solo puedo obtener 4 hot dogs, ¿sí? ¿Sí va quedando comprendida la información? ¿Qué es un reactivo limitante? Sí, maestra. Ok, gracias. Y bueno, vamos a ver lo que es el reactivo en exceso. Los reactivos en exceso son aquellos, valga la redundancia, aquellos reactivos que no se consumen totalmente durante una ecuación química o durante una reacción. Y lo veíamos en el ejemplo anterior de las salchichas. Si no se consumen todas las salchichas o no se utilizan, ese va a ser el reactivo en exceso, prácticamente lo que nos sobra a nosotros en una reacción. Y tenemos aquí el ejemplo. En la formación de agua, H2O, tenemos 4 átomos de oxígeno que reaccionan con 10 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno sobran? Vamos a ver aquí en la imagen. Miren, como pueden ver ustedes, en la imagen primero tenemos 4A, que son los 4 átomos de oxígeno. Y sabemos que H2O pues, se compone por 2 moléculas de de hidrógeno y una de oxígeno. Y dice en el apartado B, dice 10B, que son 10 átomos de hidrógeno. Si juntamos, tenemos las 4 esferitas verdes que vienen siendo los oxígenos y las esferitas rojas que son los hidrógenos. Cada uno pues se compone por 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, en la última imagen, bueno, en el último apartado vemos que nos sobran 2 hidrógenos prácticamente. Porque como solo tenemos 4 átomos de oxígeno, pues a cada átomo se le ponen 2 partículas de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro reactivo en exceso va a ser aquel aspecto que nos va a sobrar a nosotros para formar una ecuación. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿No? No, maestra. Ok, muchas gracias. Y tenemos aquí la estequiometría en la vida diaria. ¿Cómo es que nosotros podemos observar cuál es nuestro reactivo limitante, nuestro reactivo en exceso prácticamente en toda nuestra vida cotidiana? Si se dan cuenta, desde el hecho de que nosotros podamos hacer
algunos panes, algunas donas, en los medicamentos inclusive. Todos los medicamentos deben de ir con una cantidad exacta de compuestos o de los elementos que lo componen, porque si no, pues los resultados no serían los mismos. Inclusive en lo que son los automóviles, en el área automotriz, en la industria de alimentos, en lo que es el espacio, prácticamente, y bueno, aquí son las imágenes que tenemos nosotros como ejemplos de la estequiometría en la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, aquí, bueno, nos dice que en las recetas se forman a partir de cantidades específicas y una serie de pasos que deben seguirse para así obtener un producto determinado. En este caso, la estequiometría interviene en esto, pues el hecho de que si nosotros queremos aumentar cantidades en los productos a obtener, pues se altera la fórmula que nosotros vayamos a utilizar. ¿De acuerdo? Si nosotros, supongamos, yo quiero hacer un huevo con jamón, entonces utilizo un huevo, utilizo una rebanada de jamón, una pizca de sal y ya. Pero bueno, eso es para mí, a lo mejor eso es lo que yo me como. Pero si quiero cocinar para 10 personas y que no todas coman la misma cantidad, entonces tengo que calcular qué cantidad de elementos voy a utilizar para obtener mi producto final. Eso es en cuestión a las cantidades de la estequiometría. Y tenemos aquí otro, dice que en los automóviles también pues nosotros con la estequiometría se puede calcular la cantidad de oxígeno que debe mezclarse con la gasolina para obtener una combustión óptima. De igual manera que se puede determinar cuánta cantidad de gas de nitrógeno debe ser producida para que al colisionar un auto se infle la bolsa de aire y se pueda salvar la vida de una persona. Esto en cuestión a los automóviles también debe de ser muy exacto. El uso de la estequiometría nos permite a nosotros saber qué cantidad vamos a estar utilizando en nuestro auto. No es lo mismo inclusive con los aceites, bueno, yo no sé mucho de carros, pero también si no manejan el mismo tipo de aceite en los automóviles, los motores tienden a tener problemas. Entonces, para eso nos permite la estequiometría verificar cada uno de estos aspectos. Les voy a proyectar otro video y ahorita continuamos con este tema y vemos lo de las actividades. Permítanme, les voy a proyectar este video. Es la estequiometría en la vida cotidiana, para que ustedes puedan percibir la información. Ahí está. Ya se alcanza a ver, ¿verdad? Maestra. Ok, muchas gracias.
Ok, hasta ahí queda el video. ¿Qué les pareció? ¿Qué pueden compartir ustedes, jóvenes? Muchachos, dudas, comentarios. Estuvo bueno porque nos daban como ejemplos. Ajá, ¿ejemplos de qué, Rayleigh? Nos dan ejemplos del uso de la estequiometría, ¿verdad? Prácticamente. ¿Qué más? ¿Alguna otra participación? Vamos a continuar. Bueno, en el video proyectaba prácticamente, como comentaba su compañero Rayleigh, la cantidad de momentos en los que nosotros podemos hacer uso de la estequiometría, desde el hecho, les vuelvo a repetir, desde el hecho de querer cocinar algo para nosotros, no, bueno, es importante que sepamos prácticamente las cantidades exactas a utilizar. Un ejemplo muy sencillo, ahí ponía el uso de un producto para hacer una gelatina, ¿no? Si nosotros no sabemos qué cantidad de agua le vamos a poner, algunas indicaciones ahí dicen, bueno, agregar este sobre a 1 litro de agua, pero si nosotros por X razón no medimos exactamente, bueno, pues le puse casi 2 litros de agua y cuando me di cuenta, pues sí, me salieron muchas gelatinas, pero la consistencia no es la que nosotros queremos. Y sucede lo mismo, en este caso salen muy, muy blanditas las gelatinas. Y si nosotros también le quitamos la cantidad de agua, no es el litro completo, a lo mejor 700 mililitros, pues mi gelatina sale muy dura. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos el manejo de la estequiometría en nuestra vida diaria. En todo momento no van a decir ustedes, ay, bueno, voy a ir al mercado, voy a comprar, voy a hacer uso de la estequiometría para comprar mi mandado. Pues no, ¿verdad? Pero sí tenemos en cuenta que nosotros lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Les voy a mandar un link. Permítanme un momento. Se los voy a mandar a ustedes aquí en el chat, porque es una página, es de Khan Academy, y nos permite a nosotros conocer o tener una mayor visión de lo que es la estequiometría y la manera en cómo nosotros la podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Les pido, por favor, revisen la información. Viene, les digo, está muy detallada, está bien. Viene la manera en cómo nosotros a veces podemos hacer unas reacciones en el uso de la estequiometría. Y bueno, ahí viene también un ejercicio que ustedes pueden hacer para elaborar, ¿cómo les podría decir? Para tener un conocimiento más amplio de lo que es la estequiometría y la función en la misma. ¿De acuerdo? ¿Sí lo pueden abrir? No van a tener que hacer nada, solo lean la información en su casita con una manera más tranquila para que ustedes puedan revisar la información que tenemos y la manera en cómo nosotros podemos ir trabajando esta parte de la estequiometría. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a continuar entonces. Comentábamos que en los satélites, pues prácticamente nosotros también podemos ver lo que es el uso de la estequiometría, ya que la estequiometría nos ayuda a calcular el combustible, el peso y los materiales que se necesitan en cuestión a los satélites para que estos puedan volar a cierta altura y quedar atrapados en un punto donde no queden absorbidos por la órbita de la Tierra, pero tampoco sean lanzados al espacio. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno tiene que ver con esta parte estequiométrica. Desde la ropa que nosotros vestimos, la alimentación, todo tiene que ver con ello, aunque de una manera directa o indirecta.
¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Jóvenes tienen alguna duda? Ninguna, maestra. ¿Seguros? No, maestra, ninguna. Ok, muchas gracias. Y bueno, vamos a comentarles un poquito en cuestión a la actividad que van a desarrollar. En la actividad ustedes tienen que realizar un mapa conceptual en donde, perdón, sí es un mapa conceptual en donde escriban ustedes qué es la estequiometría y las 4 leyes en las que se basa. ¿Alguno sabe cuáles son las leyes que se utilizan en esta parte de la estequiometría? ¿O alguno de ustedes ha escuchado sobre qué son las leyes ponderales? Muchachos, ¿alguien sabe qué son las leyes ponderales? No, maestra. ¿No? Bueno, les voy a comentar un poco sobre qué son las leyes ponderales y la función que tienen. ¿Sí? En este caso no, bueno, en la presentación no está la temática general, pero les voy a poner un esquema ahorita para que ustedes lo puedan tener. Permítanme, para que ustedes lo puedan observar. Un minutito. Ok. Ok. Bueno, a ver si alcanzan a ver. Vamos a estar manejando 4, sí se alcanza a ver, ¿verdad? El esquema. Sí, maestra. Sí. Ok, muchas gracias. Las leyes ponderales van a ser aquellas que nos permiten a nosotros comprender y regir el comportamiento de la materia en los cambios químicos en función de la masa y las sustancias que participan. ¿Cómo interpreto esto prácticamente? Pues las leyes ponderales a mí como persona me van a ayudar a ver esa manera en cómo la materia se puede conservar, cómo es que yo la voy a estar utilizando y cómo es que de cierta manera puede permitir seguir siendo esa materia que yo en un determinado momento estoy usando o utilizando. Por ejemplo, en el agua, si nosotros tenemos 2 moléculas como tal, o las partículas prácticamente tenemos moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno, pero por sí solas nada más son 2 elementos, ¿no? Hidrógeno y oxígeno, así solitos. Pero si nosotros los combinamos y luego agregamos otras, en este caso, 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno, entonces ya estamos combinando lo que es la materia. Pero no dejan de tener, digamos, su comportamiento como tal. Hay una ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, son 2 elementos diferentes, se unen, es decir, hay una transformación, se convierten en agua, pero siguen conservando sus propiedades, ¿sí? Siguen conservando prácticamente la manera en cómo se están utilizando o cómo se están desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien hasta el momento? Y bueno, pues si nosotros hablamos prácticamente de estas leyes de la conservación de la materia, también nos dicen que toda reacción química ordinaria, la masa total permanece constante. Es decir, la masa que vamos a tener de los reactivos va a ser constante en su momento. Y que la masa consumida por los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. ¿En qué consiste esto? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de estas leyes ponderales, no va a salir tantito aquí, vamos a observar esto, ¿no? Lo que comentábamos. Tenemos aquí una molécula de sodio y una molécula de cloro, ¿vale? Cada una en diferente situación, en diferentes condiciones, pero que siguen permaneciendo sus mismas características. El sodio, pues nosotros ya hemos visto que tiene diferente masa atómica, también. ¿Alguien me puede decir la masa atómica de sodio?
muchachos. ¿Quién me dice la masa atómica de sodio? $22.9. 22.9, perfecto. Entonces, acuérdense que lo redondeamos, entonces nos sube a 23, ¿verdad? Y del cloro, 35.4. nos quedamos en 35, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, miren, aquí tenemos dos pesos diferentes, pero al combinarse vamos a formar cloruro de sodio. Y si nosotros tenemos cloruro de sodio, ¿sí? Su compuesto general va a ser la suma de las masas individuales. Entonces vamos a tener un total de 58, si no me equivoco, 58 gramos. 58 gramos mol, ¿sale? Entonces, en las leyes ponderales prácticamente nos dice que, bueno, estas condiciones puede ser que cada elemento va a tener unas características específicas, pero que al combinarse siguen prevaleciendo prácticamente su masa. En este caso tenemos sodio por sí solo, tiene 23 gramos y cloro tiene 35. Combinados nos dan un total de 58, pero cada uno tiene o conserva prácticamente su misma masa molar. ¿Sí queda comprendida esta parte? ¿Sí vamos bien? Y bueno, aquí nos dice que también las leyes ponderales se clasifican en las siguientes. La ley de la conservación de la masa. Esta es la primera ley de la conservación, en donde nos dice o sostiene prácticamente que la materia no puede crearse o destruirse durante una reacción química. Y bueno, vamos a comentar. Esta ley de la conservación de la masa fue propuesta por Antoine Lavoisier. ¿Sí saben quién es Antoine Lavoisier, verdad? Chicos. Yo no me sé. ¿Sí, Jimena? Ok, muy bien. Entonces tú sí sabes. ¿Alguien más sí sabe quién es Antoine Lavoisier? Sí, maestra. Muy bien. Antoine Lavoisier es considerado como el padre de la química moderna, ¿verdad? Y entonces nos dice que esta primera ley, que es la conservación de la materia, la realiza Antoine Lavoisier, en donde nos dice que pues la materia no se crea ni se destruye durante una reacción. Solo prácticamente sufre a lo mejor algunas modificaciones, pero en su totalidad conserva las propiedades generales, ¿sí? La segunda es la ley de las proporciones definidas o proporciones constantes. Esta ley nos dice que se mantiene prácticamente que al combinarse dos o más elementos para hacer un compuesto determinado y pues las masas en este caso siguen prevaleciendo. Esta ley de las proporciones constantes es también llamada la ley de Proust, ¿sí? Que bueno, prácticamente él nos dice que en esta ley pues las proporciones deben de ser constantes para que podamos realizar un compuesto, que en donde estas proporciones pues deben de ir de la mano una con otra. Y la otra ley, que ahí tienen ustedes, es la ley de las proporciones múltiples. Esta ley se aplica a compuestos diferentes que se conforman de los mismos elementos. Y esta ley es propuesta prácticamente o es considerada como la ley de Dalton o de las proporciones múltiples, en donde nos dicen que, bueno, dos o más elementos se pueden combinar entre sí para dar lugar a varios compuestos. En este caso también hay ¿cómo les podría decir? Hay un estudio prácticamente de la ley anterior, que es la ley de Proust, y Dalton, pues bueno, la complementa con esta ley de las proporciones múltiples. Y bueno, por ejemplo, aquí nos comentaba, bueno, Dalton menciona que estas proporciones múltiples pues van a ser dependiendo de los reactivos que nosotros tengamos. Si tenemos dos moléculas de agua, pues eso debe de ser, la proporción debe de ser
equivalente a 4 moléculas de agua, y así sucesivamente. Y aquí hay una última ley, esa no me aparece, se las voy a comentar, que es la ley de Richter o de los pesos equivalentes. Y esta ley nos comenta que, bueno, los pesos deben de ser equivalentes entre una reacción o una ecuación y los resultados que nosotros vamos a obtener. Y bueno, para eso intervienen otros aspectos que vamos a ver posteriormente, ¿sí? ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta el momento? No, maestro. ¿No? ¿Seguros? Ok. Bueno, en esta ocasión vamos a ir cerrando un poco ya la actividad. Si se dieron cuenta, el tema está fácil. Les voy a compartir la información en lo que es la plataforma de Classroom para que ustedes puedan elaborar la actividad. La actividad consiste en estructurar lo que son la estequiometría y las 4 leyes ponderales por medio de un mapa conceptual. Entonces, les voy a proporcionar la información para que lean, ustedes investiguen. Ya tienen aquí en el chat, prácticamente tienen el link que les hago uso sobre la estequiometría y también la manera en cómo se comporta. Revísenlo para que puedan ir haciendo su actividad de una manera más completa. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios? Ninguna, maestra. Ninguna, ok, muchas gracias. Y algo que se me está pasando, bueno, cada semana vamos a estar pasando lista o vamos a hacer un registro de asistencia. Yo les voy a estar enviando un formulario independientemente de que ya queda grabada la información y queda la sesión a su disposición y bueno, se queda grabado tanto las personas que están incluidas como el chat y todo. Les voy a pedir a cada uno de ustedes, por favor, que se registre en el siguiente link. Este link va a ser constante, bueno, perdón, no el link, sino el formulario, porque el link puede cambiar. Yo cada semana se los voy a proporcionar. Es para que ustedes registren su asistencia. Solo tienen que ir contestando las preguntas que van a ir apareciendo. En esta semana solo son 2. La primera es que anoten su nombre completo y la segunda es el tema que estuvimos trabajando. Entonces, para la siguiente semana solo se agregan otras 2 en donde van a incluir alguna otra actividad, nuevamente posible su nombre y así sucesivamente para que hagamos su registro de asistencia de esta manera virtual. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o comentarios? Maestra, ¿cómo le ponemos de tema? El tema, estuvimos viendo lo que era estequiometría. Le vamos a poner, por favor, el tema reactivo limitante, que es el que estuvimos trabajando, ¿sí? Reactivo limitante y reactivo en exceso. Se los voy a poner aquí también, en el chat, tema. Reactivo limitante y reactivo en exceso. Kenia, no te da acceso. Déjame ver, porque permíteme, Kenia. A mí tampoco, maestra. Sí, es que en este caso, ustedes no entraron, ¿verdad? Con el correo, ¿verdad? El correo institucional. Yo sí. ¿Sí? A ver, chéquenlo, ya le puse, ya le cambié las restricciones. A ver, Kenia, si ya te permite. ¿Ya les deja abrir? Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues por esta ocasión estaríamos terminando. Les vuelvo a comentar, yo les voy a dejar la información, tanto en el grupo que tenemos de información, el grupo de WhatsApp, y sobre todo también en lo que es la plataforma de Classroom para que ustedes puedan realizar sus actividades. ¿Entendido? Y bueno, pues si no hay alguna otra duda o algún comentario, les agradezco mucho su presencia a cada uno de ustedes.
Cuídense mucho y estaríamos trabajando la siguiente semana. No se les olvide, por favor, realizar sus actividades, enviarlas en tiempo y forma. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Nos vemos, maestra. Hasta luego, David. Hasta Bye. luego, Nos vemos, Jimena. Carlos, nos vemos, que estén bien. Y a todos los que están, nos vemos.